Bien, y ya estamos en comunicación con Sonia Canclini, profesora de Feng Shui, especialista en Feng Shui. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, Graciela, ¿qué tal? Buen día, buen mediodía para todos. Y bueno, acá para seguir dando paso al Feng Shui, a ver qué pasa, qué dicen los oyentes. Sobre todo, Sonia, en este tema que comenzamos a hablar desde la salud, ¿no? Sí. En un punto, como siempre decimos, en un punto en el cual no siempre se habla del Feng Shui desde la salud. Y sí, ha picado bastante, porque muchos no se imaginan esa visión que después, hablándola, terminamos con herramientas que ya hemos mencionado muchas veces. El tema es cómo lo relacionamos internamente. Y bueno, hablándolo, después llegamos a la conclusión y a entender cómo se manifiestan cada elemento y uno después hace ese ejercicio de relacionarlo con la casa. Claro. Sí, es muy interesante, porque de pensar que no existe una posible relación con la salud, es nosotros, digamos, los terapeutas, en este caso, desde este punto de vista, tratamos de desmenuzar para que uno entienda, porque cuando hablábamos del Feng Shui espacial y explicábamos la relación o lo que implicaba cada elemento, ahora le damos una vuelta y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos provoca internamente? Una emoción. Bueno, ¿dónde está ubicada esa emoción? Y ahí empezamos a hablar de la salud. Y después vuelve a decir, bueno, pero esto también es un poco el Feng Shui, porque cuando hablábamos del Feng Shui espacial, hablábamos que cada elemento respondía a una característica de conciencia, una característica de funcionamiento de una persona como tal energía de cada elemento. Y entonces ahora le estamos poniendo un nombre y apellido a la emoción y la relacionamos con el órgano. Es un lindo ejercicio, porque siempre estamos hablando de estar en armonía, y decíamos en el otro programa, si no estamos en armonía internamente, mal puedo hacer un Feng Shui espacial para lograr armonía en mi casa. Exactamente. En mi trabajo. Es así, ¿no? Cuando uno, a veces no se siente internamente bien, ¿no? Las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo y eso hace que, bueno, lo que siga no lo vayamos a poder hacer de la misma manera, porque ya no tenemos la misma energía tampoco. Y claro. Tenemos que encarar un trabajo, y si no estamos bien, a lo mejor, bueno, vamos a cumplir las horas que tenemos que estar en el trabajo, pero no lo vamos a poder hacer de la mejor manera. Lo mismo pasa en casa. Entonces, de ahí la importancia de entender cómo funcionamos internamente, cómo le da la prioridad cada elemento al órgano que representa, y así podemos entender, más allá de que después tenemos herramientas para que nos ayuden, ¿no?, para equilibrarnos, pero entonces ahí nos entendemos internamente. Y es indispensable, ¿no?, buscar la causa y no atacar la consecuencia, digamos. Claro. Y cuando hacemos este Feng Shui relacionado con nuestra salud, ¿no? El cuerpo también, obviamente, se va a tomar como a la manera que se toma el espacio. Exacto. Digamos, nosotros podemos hacer, teniendo distintos puntos de vista o empezando desde un lugar u otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Uno puede hacerse un autodiagnóstico y decir, bueno, yo tengo estas características hoy por hoy, porque la situación de salud hoy no es la misma que a lo mejor dentro de un mes, dentro de una semana. Entonces, se hace un autodiagnóstico por lo menos una vez al mes, para ver qué elemento es el que está desequilibrando
este momento y lugar. Y entonces yo en base a eso puedo tener, atacar, digamos, equilibrarlo en base a alimentación, a bebidas, a ejercicios, a visualización, a puntos de digitopuntura, etcétera. Hay varios, digamos, herramientas para aplicar para equilibrar el elemento. Si no, puedo hacerlo desde el lugar de acuerdo a mi fecha de nacimiento, decir, bueno, mi elemento es tal. Entonces, a ver, y lo analizo. ¿Cómo está este elemento que representa tal órgano? Y si es mi talón de Aquiles, a lo mejor, porque es el órgano que normalmente me está dando trabajo, porque quiere decir o que lo tengo sobreestimulado o que no está equilibrado. O sea, puede estar desequilibrado por demasiada actividad, o bien porque está en defecto ese elemento al que soy propia por la fecha de nacimiento. Y también lo podemos analizar desde el punto de vista, ¿qué me está pasando hoy? Si yo tengo alguna manifestación de alguna emoción, y entonces digo, bueno, esto quiere decir que tengo bajo tal elemento porque me ha provocado esta emoción, y en base a eso, y como yo sé el funcionamiento del ciclo de los 5 elementos, que hablamos tantas veces en el Feng Shui espacial, pero sé cómo se movilizan y quién activa a quién, entonces a partir de eso yo digo, bueno, entonces necesito tal cosa para incentivarlo, o bien para anular un poco la energía que me está sobreexigiendo hoy en día. Digamos, se puede encarar de distintas maneras. Más allá que hay algunos especialistas también que toman como relación primera o como análisis primero la estación del año. La estación del año que rige un elemento y un órgano. Y en base a eso trabajan. Bueno, a lo mejor hay una especialidad que se llama Qigong, sí, que moviliza mucho todos los meridianos y a partir de cada órgano, y a lo mejor, digamos, se toma dando ejercicios específicos encarando cada estación del año, porque en una estación específica puede haber un órgano que esté con mayor actividad o que sea el que puede llegar a desequilibrarnos de acuerdo también al elemento que seamos. Claro. O sea, hay distintas maneras de encarar. El tema es hacer una visión de decir, bueno, qué importancia tiene el elemento y el órgano que lo representa, para empezar a justamente estudiarnos a nosotros mismos. Claro. O sea, a partir de ese autodiagnóstico podemos llegar a tener hacer una conclusión. Vos decías uno de los, digamos, como una de las variables, ¿no?, para decirlo de alguna manera, para estudiar el Feng Shui y la salud, está relacionado con nuestra fecha de nacimiento. Así es. A partir de allí, entonces, tenemos el elemento que nos corresponde, y ahí es donde vamos a tener el lugar más afectado, o el más débil, o el talón de Aquiles. Claro, el que a lo mejor, porque siempre va a depender, tenemos que saber si está equilibrado o no, claro, pero decir, bueno, yo sé que soy tal elemento de acuerdo a mi fecha de nacimiento. Entonces, hay un órgano que me rige. Entonces, uno mismo va a decir, bueno, sí, es el que siempre me está dando trabajo, claro, o es la emoción que a mí siempre la tengo así como, digamos, primera en la lista. Hay que ver. Claro. Supongamos, por ejemplo, ¿no?, como para dar un ejemplo práctico de esto, para que los oyentes tomen conciencia de lo que estamos hablando, supongamos que nuestra emoción, digamos, que sea la más... voy a tomar un caso y un ejemplo que siempre, que es lo que nos puede pasar a todos, que es el tema de nuestra boca de estómago, ¿no? Cuando tenemos acidez, cuando tenemos molestia, o nos duele la boca del estómago y no sabemos cómo, y que no se nos pasa, que no a veces le echamos la culpa a que tomamos mucho mate, mucho café, o que comimos algo que no nos cayó bien. Pero generalmente todo eso
no es, sino que es parte de la emoción. Exactamente. Doy ese ejemplo. A partir de allí, ¿cómo trabajamos con el Feng Shui, Sonia? Bueno, el órgano, digamos el estómago, es un órgano Yang, es representativo del elemento tierra, y la emoción que lo rige es la preocupación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo relacionamos en el sentido de decir qué podemos hacer? O a lo mejor recordemos también esto, que puede ser por la fecha de nacimiento y el número QA que nos va a regir, que tierra es el 2, el 5 y el 8, digo por las dudas, digamos que haya oyentes que en otros programas ya sepan cuál es su número QA. Uh-huh. Y si no, esa es una visión. Y si no, lo que podremos hacer es decir, bueno, la preocupación es lo que provoca, o mejor dicho, el elemento es el que va a producir, el que es intrínseco a la emoción de la preocupación, que se aloja en el estómago. Si uno lo relaciona con el ciclo de los elementos, el que activa la tierra es el elemento fuego. Sí. El que activa el elemento fuego es el elemento madera. El elemento madera es el privativo de la ira, esos accesos repentinos, y es el hígado. Entonces, es un buen ejemplo este que vos diste del estómago, porque si nosotros vamos a este ciclo perfecto de los elementos, la madera va a activar al fuego, digamos, cuando nosotros tenemos un exceso de elemento madera, como la ira, algo intempestivo, los ojos rojos, la boca seca, tenemos esa molestia del hígado, eso nos va a provocar un exceso y va a activar al corazón, que es el órgano, el corazón y el intestino delgado, que son los órganos del elemento fuego. Entonces ya lo activa. Esa activación va a provocar una activación o esa energía en exceso del elemento tierra, que es la del estómago. Entonces, esa ira que yo tengo y ese enrojecimiento, esa ansiedad que me va a provocar el exceso del elemento fuego, me va a caer sí o sí después en el estómago, con la preocupación. Claro. Entonces, yo ahí voy a tener que tener, en ese caso, si yo tengo que equilibrar ese elemento tierra, por ejemplo, lo puedo relacionar o aplicar desde distintos lugares, desde los alimentos. Uh-huh. O también si a mí me dicen, bueno, yo vivo preocupada, bueno, sin hacer demasiadas consideraciones de número QA o demás, bueno, vivo preocupada, bueno, entonces, yo te digo, es un exceso de elemento tierra. Bueno, ¿qué hago con eso? Claro. Por ejemplo, se puede relacionar o equilibrar, mejor dicho, desde el punto de vista de los alimentos. Alimentos con menos azúcar, menos lácteos, alimentos cocinados a fuego lento, así salteados. En cuanto a las bebidas, que sean bebidas calientes y dulces, alguna infusión con miel, por ejemplo. En cuanto al ejercicio, son ejercicios, digamos, en contacto con el suelo, porque recordemos que la tierra es asentarse, como que yo necesito parar un poco, caminar sobre el pasto, caminar lento. Entonces, todo eso nos va a llevar a decir, bueno, a ver, tengo que parar un poco. Entonces, todas las actividades que yo pueda ir desarrollando para equilibrar este elemento tierra, por ejemplo, actividades, si estamos hablando del ocio, que sean reuniones sociales pero tranquilas, relaciones con el otro de apoyo, digamos, esas relaciones más
de uno en uno, más afectuosas, digamos, todo que sea llegar a la tranquilidad. ¿Para qué? Para lograr equilibrar ese elemento tierra que nosotros sabemos, por el Feng Shui espacial, que es asentarnos en un lugar y decir, bueno, enraizarnos. Y entonces ahí tomamos la energía justamente del elemento tierra y la equilibramos. Más allá que sabemos que el elemento tierra, en cuanto a los colores, son los colores terrosos, que eso ya lo hablamos mucho en el Feng Shui espacial. Claro. Pero acá también, si uno dice, bueno, ¿qué tengo a mano? Bueno, tengo a mano caminar un poco, ir, sentarme en la naturaleza, digamos, estar haciendo ejercicios de visualización con el fruto, digamos, con imaginando un crecimiento, un nacimiento, el fruto, la semilla, algo que a mí me permite llegar a los valores de la tierra. Eso es, sí. Sí, y aquí hay una pregunta, por eso te paro, ¿no? Porque la pregunta está relacionada con el año que nos corresponde, al tipo de elemento que nos corresponde. Dice, ¿esto se puede relacionar también de acuerdo, bueno, al ejemplo o de acuerdo al elemento que nos corresponde? Digamos, si hay una relación, por lo que preguntan, ¿no? Si hay una relación con el año, con el elemento que nos rige este año. Ahí está. Puede llegar a ser, o sea, yo tengo un elemento, el elemento, digamos, que nos rige de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento. Sí. Puede estar condicionado por el año en que estamos pasando. De ahí que lo importante es, dos cosas: saber el elemento que nos rige a nosotros, para ver cómo se va a relacionar después, habiendo hecho un autodiagnóstico y decir, bueno, a ver, el autodiagnóstico, como yo dije al principio, se hace de acuerdo a distintos ejercicios. Son como 8 o 9 puntos para determinar cuál es el elemento que está desequilibrado. Porque se ve la hora del día en que uno se despierta, qué comidas en este momento a mí me están, yo estoy necesitando siempre a lo mejor lo dulce o lo salado o lo amargo. O sea, hay distintos ejercicios que se tienen que hacer para llegar al autodiagnóstico. Eso me va a dar que hay un elemento que está en desequilibrio. Entonces eso yo lo voy a relacionar con el elemento que soy por nacimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Este oyente que, por ejemplo, lo que decíamos que era el elemento tierra. Sí. Si hoy por hoy, de acuerdo al autodiagnóstico, yo tengo que el elemento fuego es el que tengo en desequilibrio, porque casi todas las condiciones me están dando que el elemento fuego lo tengo ahí a flor de piel. Sí. Entonces yo digo, ojo, que ese elemento fuego que está en exceso me está aumentando o me está activando a mi elemento que soy, que es el elemento tierra. Entonces puedo ser que en este año o en este momento yo estoy con mi elemento tierra exacerbado porque está permanentemente siendo activado por el elemento fuego, que es el que tengo en desequilibrio. Y en desequilibrio, vuelvo a decir, puede ser en más o en menos. Entonces, a lo mejor mi elemento que soy por nacimiento está siendo permanentemente activado con el elemento fuego. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo que trate de apaciguar mi elemento fuego. Entonces nosotros sabemos por el ciclo de los elementos que el agua apaga el fuego, el agua rige los riñones. Entonces voy a necesitar a lo mejor incentivar o activar mi elemento agua para tratar de calmar el elemento fuego que permanentemente me está activando a mí y puede ser que me esté provocando preocupaciones en demasía, que son las emociones del elemento tierra.
O sea, esto es, como hemos visto el ciclo en el Feng Shui espacial, saber ahora, desde el punto de vista de la salud, cuál elemento va a regir, a qué órgano rige y qué emoción provoca. Claro. Y en base a eso, si bien desde el Feng Shui de la salud nosotros tenemos más herramientas de las que vimos en el Feng Shui espacial, porque hablamos también de alimentos, bebidas y demás, pero acá tenemos más todavía, digamos, más consideraciones o más herramientas. Entonces nosotros de esa manera podemos llegar a equilibrarnos, simplemente sabiendo cómo funciona el ciclo de los elementos, ¿sí? Y qué elementos somos y cuál es el elemento que hoy me está a lo mejor equilibrando, o a lo mejor no, tal vez me está ayudando. No Claro. necesariamente mi autodiagnóstico me va a perjudicar al elemento que soy. Ujú. Es un buen ejercicio para tratar de equilibrarnos internamente. Y si no, empezar, porque yo sé que muchos oyentes, y somos así, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿yo qué soy? Y a ver ahora Claro. cómo estoy. Bueno, ante todo, bajar la ansiedad, ¿no? Y entonces empezar de a poco a interpretar y a conocer qué es cada elemento, Ujú. qué provoca, qué podemos hacer para ayudarlo, y después lo relacionamos entre los 5 elementos. Por eso anteriormente, digamos hace 15 días, empezamos con el elemento madera, que era el hígado, porque es el elemento que rige en los principios de esta temporada, que es la primavera, Claro. que es el elemento intrínseco de esta época, Ujú. que después puede estar incentivado porque yo a lo mejor soy madera, puede llegar a ser, madera son los números 3 y 4, o a lo mejor puede ser que uno dice, como dijimos hace un rato, yo siempre estoy con el problema de ataques de hígado, Ujú. o esta condición de ira, o que permanentemente estoy teniendo, que a lo mejor antes no la tenía, Claro. que uno antes no era así. Bueno, entonces por hoy yo puedo decir, bueno, sin hacer un autodiagnóstico, vos sola ya me dijiste que tenés una actitud de estas características que antes no la tenías. A lo mejor antes era muy tranquila y ahora permanentemente todos claro. los días provoca esto. Bueno, entonces tenemos que equilibrar este elemento. Ujú. Independientemente del elemento que seas por naturaleza, por nacimiento. Claro, es esto de observarse y de conocerse, de autoconocerse, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Porque muchas veces, o sea, nos podemos engañar en un montón de cosas, Sí. pero la emoción salta. Ujú. Y yo puedo decir, sí, estoy pasada porque permanentemente me estoy enojando, o me sacan de mi equilibrio situaciones que antes las podía manejar y ahora no las puedo manejar, Claro. por ejemplo. Ujú. Entonces, con esto, yo ya sé que esto me va a provocar estas condiciones de rabietas, me va a provocar estimular el corazón, que es el elemento fuego, eso me va a estimular el estómago, el vaso con el elemento tierra, y bueno, entonces necesito parar esa sobreactivación que le estoy provocando a mi organismo. Claro. Y además, pensando, ¿no?, en algo que vos dijiste, que el tema de la ira, ¿no? El hígado y la ira, digamos, van de la mano. Exactamente. ¿No? Y acá, viste que generalmente es que donde nosotros por allí, a ver, porque a veces por personas más tranquilas que podamos ser, por lo que la paz interior que podamos tener, pero hay momentos de nuestras vidas que hay algo que nos saca de ese equilibrio que tenemos, ¿no? Que puede ser Sí. por algo, no sé, por algún problema, alguna discusión, ¿viste? Bueno, cosas que nos pueden desequilibrar, que son varias, sí, las que puede haber. Sí.
que la que a veces la que menos pensamos es la que nos lleva al desequilibrio. Ahí es donde tenemos que prestar atención, porque hay algo que estamos fuera de nosotros y en donde tenemos que tratar de equilibrar otra vez, porque ahí nos va a afectar aún más varios órganos, como vos dijiste. O sea, no solamente hígado, sino también algo que es bastante complicado por cuando se afecta, que es el corazón. Exacto. Y tengamos en cuenta que para el Feng Shui, el hígado es como decir el hogar del chi. Sí. El hogar de nuestro chi propio. Y como es elemento madera, recordemos que cuando hemos visto las características de cada elemento en el Feng Shui espacial, es el responsable de la motivación, de la flexibilidad, del crecimiento. Por eso siempre lo graficamos con un rectángulo vertical. Entonces, este elemento, el que es del crecimiento, el de la flexibilidad, va a crear orden, armonía en todo nuestro organismo. Si nosotros nos saca una situación, porque a lo mejor, ¿qué pasa? Nos ponemos más rígidos, que queremos que sea así, o planeamos un día con tal actividad, a lo mejor laboral o en la casa, y hay algo que rompe esa idea, y nosotros nos sacamos de una manera excesiva. Entonces es algo que ese elemento ha estado está en desequilibrio, porque justamente no está siendo lo flexible, necesariamente flexible, para decir, bueno, a ver, hay un cambio acá, ¿cómo lo materializo? ¿Cómo soluciono esto que me vino a cortar lo que yo quería hacer en el día de hoy? Entonces, el hígado, digamos, este elemento madera, que es la flexibilidad, si estuviera en equilibrio, me daría la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo soluciono esto? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? No, justamente tiene que ser flexible para poder adaptarme a lo que está sucediendo, entonces, en este día, que yo no lo tenía pensado. Si a mí me provoca esa emoción, que es la ira, entonces es un exceso, porque ya se pasó de la flexibilidad que me otorga el elemento y el órgano. Entonces, ahí se me desbanda el hígado, se me desbanda el corazón, y así sucesivamente. Entonces yo perdí la condición de equilibrio que me brinda este órgano, el hígado, que es el de la flexibilidad. Porque yo me puse loca con las condiciones distintas a las que yo había pensado que iba a empezar el día, por ejemplo. Claro. Y ahí ya hubo un desequilibrio total. Exactamente, porque cuando hay exceso de este elemento, que es madera, recordemos, ¿qué pasa cuando está en exceso? Es como que se quema la madera, produce ese fuego hepático, ese fuego en el hígado, que asciende, ¿a dónde? Al corazón. Claro. Por eso muchas veces también decimos que el hígado es, así como decíamos hace un ratitito, que es el hogar de nuestro chi, es el que crea el orden en el cuerpo, porque después también va a estar relacionado con la vesícula, que es el que está en vinculación directa con el hígado. Claro. Por eso también muchas veces cuando se terminan, teniendo cálculos en la vesícula, que es, primero, el hígado es uno de los órganos que se regenera, ¿no? Cuando tenemos algún problema que, digamos así, fundamentalmente afectado, se puede, operar, y es el órgano que se regenera, y dicen, tiene buen pronóstico, por ejemplo. Pero los cálculos en la vesícula, ¿qué terminan haciendo? Sacando la vesícula. Y la vesícula, si bien se puede seguir, obviamente, viviendo, pero es un órgano muy importante también para mantenerlo.
porque muchas veces, digamos, trabajan en conjunto con el hígado. Entonces, digamos, lo ideal es tratar de mantenernos nosotros en equilibrio para no afectar, no terminar afectando los órganos. La verdad que, digamos, cuando uno se pone a pensar cómo es la unión, ¿no? Esto, a veces nosotros pensamos por el corazón por un lado, el hígado por otro, pero cuando esto se habla que en realidad ambos y una emoción va a desatar también los problemas, y esto, el ejemplo que yo di al principio, ¿no? De algo tan simple como es, que después lo vamos a dar en otro ejemplo, como por ejemplo, para próximos programas, ¿qué pasa cuando nos duele tanto la cabeza? ¿No? ¿Qué dice este dolor de cabeza que parece migraña, que parece esto, que bueno, a ver, hay algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, que es cómo se desatan las emociones. Claro. Y ahí es en donde vamos a encontrar muchísimas respuestas también, ¿no? Más allá, como vos decías, del elemento que nos rija. Así es. Más allá de eso, ver cómo nosotros también, a través de la alimentación, a través de encontrar el equilibrio, porque el Feng Shui en la salud nos va a ayudar a esto, a poder encontrar el equilibrio, a poder no afectar tanto a los órganos con esas emociones, ¿sí? A poder, digamos, equilibrar, porque también estamos afectando, digamos, a las... Yo lo veo así, de esta manera, no sé si es mi forma de mirarlo, ¿no? Y de imaginarme. Como pinchazos haciendo al órgano, las emociones pinchazos haciendo a los órganos y, digamos, lastimándolos. Cuando nosotros desatamos la ira, nos desatamos por esa emoción que tenemos guardada. Exacto, sí. O sea, lo que tenemos que aprender es a equilibrar, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar mucho. Ese es el tema. Es así. Es importante, o sea, no guardarnos la emoción, obviamente, o claro, de decir, uy, yo parezco tranquilo, pero la emoción va por dentro, la procesión va por dentro. No, porque eso es peor todavía. Claro, exactamente. El tema es saber identificarlo y decir, bueno, yo acá, está pasando algo, entonces, con cosas naturales puedo equilibrar, porque, bueno, cada uno nos conocemos por dónde está pasando hoy una emoción, un problema o algo, tengo que afrontar algo mañana y bueno, entonces a lo mejor ya está la preocupación. Claro. Entonces yo con eso, yo digo, bueno, tengo que bajar ese elemento, a ver, ¿cómo lo bajo? Bueno, me voy a dar unas cuantas vueltas acá, aunque sea si tengo pasto, bueno, voy a caminar con la tierra, o voy a tratar de manipular algo de jardinería, algo para estar en contacto con la tierra. Eso me va a tratar de equilibrar el elemento. O a lo mejor, si tengo desequilibrado el elemento agua, que son los riñones, la vejiga, que me provocan las emociones, como emociones el miedo, entonces a lo mejor yo necesito estar en contacto con el agua, un buen baño. No hablemos de, digamos, de actividades de natación, o porque a lo mejor eso es más difícil cumplirlo si no tengo las condiciones, pero buscar un lugar más frío. Hay distintas herramientas muy simples, todas muy naturales, que me van a ayudar a equilibrarlo. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema, vamos a ir seguramente por otro lado. Yo creo que completamos un poco lo que ya habíamos comenzado a hablar hace 15 días, pero siempre las preguntas están, así que esas preguntas te las puedes hacer. Sé que durante la semana te van comentando, te van preguntando, pero también los oyentes, bueno, aquí nos van mandando preguntas, pueden hacer todas las preguntas, porque por ahí nosotros a lo mejor, como siempre digo, no vamos por un lado y por ahí a lo mejor de lo que estamos hablando surge la preocupación por otra cosa y bueno, es tratar de ayudar a través de hablar desde el Feng Shui y la salud, bueno, incorporando también por allí también los alimentos, como vas diciendo, vas dando alguna recomendación con referencia a eso. Lo bueno es, bueno, que podamos también equilibrarnos, ¿no? Utilizar para nuestro equilibrio interno. Tenemos que aprender a hacerlo, así no afectamos tanto a los órganos.
exactamente, exactamente. Sonia, bien, vos seguís con las clases, porque ya viste, entramos al mes de octubre y como que parece ayer, parece ayer, pero bueno, seguís dando clases vía online con la gente de Villa Constitución, que están trabajando mucho. Yo sé que ya son más días de las que había sido en un principio. Sí, seguimos en Cala los martes y jueves, y bueno, sí, ya promediando ya estamos en los niveles, en los 3 niveles, ya en la última etapa, tratando de concluirlos, ¿no? Para, tratar de hacer ese Feng Shui desde el lugar del diseño también, y complementarlos. Así que, y este año, a través de las clases virtuales, realmente que hemos aprendido mucho, los dos, tanto mis alumnas como yo, en el sentido de esa nueva forma de comunicación. Claro, exacto. Así que, y creo que así vamos a terminar el año también en forma virtual. Bueno, y a lo mejor empezar a pensar también que son formas diferentes. También lo importante de dar las clases virtuales, Sonia, es que también se incorporan mucha gente de otros lugares. Y sí, eso es una de las ventajas que ha tenido, porque tenemos, alumnas de Formosa, y bueno, ha sido un gran aporte, porque no tenían acceso directo, y bueno, llegaron acá a partir de esta manera, y permitió también sacar mi rigidez, en el sentido que yo digo, no, yo quiero las clases presenciales. Claro. Es decir, bueno, no se puede, bueno, llegar con otra herramienta, y entonces nos hizo aprender, ¿no? Otras herramientas, que a lo mejor yo las tenía un poco reticentes. Sí, bueno, nos pasa a todos. Nosotros siempre digo, somos el punto de una generación que venimos aprendiendo cosas, y aprendemos cosas rápidos, porque el tema de la tecnología lo tenemos que aprender ya. Te sientan frente a la máquina y si tenés que utilizar esta plataforma, ¿y cómo hago? Porque viste que uno dice, ¿cómo hago? Pero yo vas a ver que es fácil, hasta que bueno, le tomamos la mano y lo hacemos. Es eso lo que nos pasa. A mí, yo también soy consciente que en este año aprendí mucho que tiene que ver con el tema de la tecnología, porque más allá de eso no lo hacía, no podía. Es más, yo digo, hacer un programa vía plataforma, imposible, y lo hice. Entonces digo, bueno, hay cosas que a veces uno le tiene que dar paso, ¿no? A esto. Sí. Como vos dijiste cuando empezaste el programa, de que hablando con otra persona, de que no hay un año perdido. No, claro. Se ha ganado en otras cosas, muchísimas cosas que bueno, no le dábamos cabida en otro momento, pero sí, y si alguien nos dice eso, hay que tratar de que vire la forma de pensar, ¿no? Exactamente, claro. Sí, porque bueno, nos han puesto en este momento para con otro fin, ¿no? Para aprender tanto. Exactamente. Sonia, bueno, ¿cómo pueden hacer aquellos que, bueno, están preguntando tu número de teléfono, por lo que estuvimos hablando, bueno, para preguntarte, por allí algunos que necesiten más asesoramiento, eso, bueno, después ya lo charlan con vos, pero ¿cómo pueden hacer? Bueno, mi celular 156 190 494, y mi página de Facebook y de Instagram, Sonia Canclini. Y obviamente, bueno, ustedes también me derivan las preguntas, ya pueden los oyentes canalizar las preguntas a través de ustedes, por supuesto. Exacto, y bueno, y decirle a los oyentes que pueden subir y a entrar a nuestro canal de YouTube, y allí están todas las entrevistas de Sonia, buscan Sonia Canclini, les va a salir todas las entrevistas, como una especie de biblioteca nada más de entrevistas, un poco también para, por ahí si hay algo que
no lo escucharon, no lo quieren volver a escuchar, están las entrevistas, así que nosotros en la semana vamos subiendo. Y después las compartimos también en las redes de ustedes, así que está todo abierto para que puedan empezar a trabajar y a equilibrar nuestro cuerpo, ¿no? También nuestro cuerpo necesita equilibrio, y el Feng Shui viene, el Feng Shui y la salud viene a eso, a darnos esas herramientas para poder colocar en equilibrio nuestro cuerpo, nuestro templo, fundamentalmente, ¿no? Así es. Es así. Bueno, Sonia, vamos a seguir charlando y por supuesto vamos a ir por otro lado. Está bueno esto de los ejemplos porque esto hace también que los mismos oyentes no son los que más preguntan, porque de las cosas que por ahí parecen tan simples o que nosotros le echamos la culpa a algo, en realidad tiene otra connotación, ¿no? Y esto hay que verlo, hay que mirarlo, hay tanto para seguir trabajando. Sonia, como siempre, un gusto. Gracias, un abrazo, feliz cumpleaños a la radio. Gracias. Y bueno, hasta la próxima y muy buena semana para todos. Muy buena semana para vos, un beso grande, Sonia. Gracias, un cariño. Un cariño. Así hablamos con Sonia Canclini, profesora de Feng Shui, especialista en Feng Shui, y en este caso ella habló del Feng Shui y la salud. Hablamos de la ira, el hígado y el corazón, relacionados, así que a trabajar con estas emociones que por allí nos surgen. Cualquier cosa le pueden preguntar.